Meditación: los 5 círculos del amor. Si talamos un árbol, podemos ver y contar su crecimiento en círculos. Para cada año, un nuevo círculo. Rilke escribió en un poema: «Yo vivo mi vida en círculos de crecimiento. Siempre un nuevo círculo, un círculo creciente». Yo cambié un poco esta declaración. Yo vivo el amor en círculos de crecimiento. Hay un primer círculo de amor, y un segundo, y un tercero, un cuarto y un quinto. 5 círculos de amor. Primer círculo: los padres. El primer círculo de amor comienza con el amor de nuestros padres, del uno para el otro como pareja. De este amor surgimos. Nos engendraron como su criatura y nos tomaron. Ellos nos nutrieron, nos cuidaron, nos protegieron a través de muchos años. Tomar con amor ese amor de ellos, ese es el primer círculo de amor. Es la condición previa para todo otro amor. ¿Cómo podría alguien amar a otros posteriormente si no ha vivido este amor? Parte de este amor es que también amemos a los antepasados de nuestros padres, pues nuestros padres también fueron una vez criaturas y tomaron de sus padres y de sus abuelos lo que después nos pasaron a nosotros. También ellos estuvieron ligados por padres y abuelos a un destino particular, así como nosotros al de ellos. Asentimos también a este destino con amor. Ahora contemplamos a nuestros padres y a nuestros antepasados y les decimos con amor: gracias. Cierro los ojos, regreso a mi infancia y contemplo el inicio de mi vida. El inicio fue el amor de mis padres como hombre y mujer. Fueron atraídos mutuamente por un fuerte impulso, por algo grande que obraba detrás de ellos. Yo contemplo y me inclino ante eso grande que ha hecho coincidir a mis padres. Luego, con gratitud y amor, contemplo a mis padres, cómo se han hecho uno y cómo de esa unidad surgí yo. Después de eso, mis padres me esperaron con ilusión y también con temor de que todo resultara bien. Mi madre me dio a luz con dolores. Luego mis padres me miraron y se sorprendieron. ¿Esa es nuestra criatura? Y dijeron: sí, tú eres nuestra criatura y nosotros somos tus padres. Me dieron un nombre, me dieron su nombre y en todas partes declararon: esta es nuestra criatura. A partir de entonces pertenecía a esa familia. Acepté mi vida como miembro de esta familia. Lo que a continuación haya pasado, la vida misma, no fue influenciada por ello. Ese peso puede exigir mucho de mí. Pero si miro hacia allí, por ejemplo, haber sido dado en adopción o desconocer a mis padres, y veo a mis padres, digo: lo esencial lo tengo de ustedes, sea lo que fuere lo que además hayan hecho.
Entonces, como quiera, me encuentro en mi plenitud. Siento en mi interior que yo soy mis padres, que los conozco por dentro. Por ejemplo, me puedo imaginar, ¿dónde dentro de mí siento a mi madre? ¿Dónde siento a mi padre? ¿Cuál de los dos se encuentra en el primer plano? ¿Quién está en el trasfondo? A ambos les permito ubicarse en el primer plano, encontrarse en mí como mi padre y mi madre y permanecer allí juntos. En mí siempre continúan unidos. De eso me puedo alegrar. Realmente los tengo en mí. A todo lo demás que haya sucedido en mi infancia, le digo, sí. Al final todo obedeció a algo bueno y pude crecer con ello. Aparte de mis padres, muchos otros me ayudaron. A todos ellos los llevo a mi corazón, junto con mis padres. De pronto experimento en mí una gran plenitud. Si todo lo tomo con amor, me siento completo y en sintonía. Este amor está y se despliega en mí. Segundo círculo, infancia y adolescencia. El segundo círculo de amor es la infancia. Todo lo que me dieron mis padres, como día y noche, pensaron en mí y se preguntaron, ¿qué necesita la criatura? Todo eso lo tomo de ellos con amor. Es increíble cuánto es lo que los padres dan a sus hijos. Los padres saben lo que les ha costado y lo que significa para ellos. Yo reconozco eso. Asiento ahora a todo lo que ha sucedido en la infancia. También a aquello que mis padres no han visto, a aquello que han hecho mal y algo que quizá incluso haya sido una locura. Todo forma parte de mi infancia. Crezco enfrentando esta diversidad de desafíos, también el sufrimiento, el dolor, el tener que demostrar mi valía, asintiéndolo y tomándolo todo. La criatura a veces quiere evadir el tomar y el agradecer a través de dar por su parte, pero a menudo no da lo adecuado o da demasiado. Por ejemplo, cuando quiere asumir algo por los padres, lo que como criatura no le corresponde. A una criatura se le dificulta a veces el tomar, porque lo que proviene de los padres es tan grande que no puede regresarlo en forma equivalente. Entonces, prefiere tomar menos para no tener que compensar tanto. Ese desequilibrio frente a los padres muchas veces no es soportado, especialmente cuando no se sabe que con los padres la verdadera compensación se da al pasar a otros lo recibido, sobre todo, más adelante, a los propios hijos. La sensación de no poder compensar es uno de los impulsos que posibilita a los hijos dejar el hogar familiar. Los adolescentes a menudo se ganan el derecho a separarse a través de los reclamos. Esta es una forma barata de evadir la compensación. No obstante, les facilita el separarse de los padres. Si se sabe que la compensación es posible a través del transmitir y que para los hijos, al cabo de un tiempo, ese pasar de lo que han recibido es irresistible, también pueden separarse
sin tener que hacerle reproches a los padres. Entonces, conocen el camino, saben cómo manejar aquello que han recibido y qué hacer con ello. Aquí, el beneficio es que no necesitan rechazar nada de lo que reciben de los padres. Pueden tomarlo completamente porque saben que, a su vez, lo van a transmitir. Muchos no saben que hay una forma de compensación transgeneracional. En cuanto uno sabe que no necesita regresar tanto, sino que lo puede dar más adelante, el alma se siente aliviada. Entonces los hijos pueden decirle a los padres: que venga todo, lo tomo todo. Solo cuando también he transitado enteramente este segundo círculo de amor, soy capaz de una relación de pareja viable. La mayoría de las dificultades y los problemas en relaciones posteriores se originan debido a que no fueron completados el primero y el segundo círculo de amor. Entonces, tenemos que regresar una vez más ahí y completar lo que falta. Cierro los ojos y me centro. A continuación, regreso paso a paso a mi infancia. Como si bajara una escalera, paso a paso. Tal vez me encuentre con situaciones en las cuales sienta dolor o surja una intranquilidad. En ese punto me detengo hasta que se presente una imagen de lo que sucedió en aquel entonces. Muchos de los traumas infantiles están relacionados con situaciones en las que fuimos dejados solos o en las cuales no pudimos llegar a donde queríamos o necesitábamos ir. Ahora me imagino a esa criatura, es decir, a mí mismo delante de mamá, contemplándola. Percibo mi amor y cómo quiero ir hacia ella. La miro a los ojos y simplemente le digo: por favor. En ese momento cambia algo en la visión interna, tanto de mamá como de la mía. Tal vez ahora ella se acerque un paso hacia mí y yo, por mi parte, me atrevo a dar un paso hacia ella. Me expongo a esta situación hasta que internamente llegue al objetivo, hasta que me relaje en brazos de mi madre. Entonces la miro y digo: gracias. Este es un proceso interior. Sin embargo, no debemos hacer demasiado a la vez. Ya en la primera vez algo se resuelve en el alma. Puedo volver a hacer lo mismo otro día. Nuevamente bajo la escalera, de regreso a la infancia, y tal vez llegue incluso a una situación más temprana. Tal vez de nuevo se trate del movimiento hacia mamá. Después de esto, vuelvo a esperar unos días y lo hago nuevamente, hasta que, por así decirlo, haya hecho todo y haya llegado completamente con mamá. Muchas veces lamentamos lo que en la infancia desaprovechamos y lo que no hemos recibido, y por ello estamos amargados. ¿Qué consecuencias tiene esto? Todo lo que lamento, todo eso lo excluyo. Todo lo que reprocho, todo eso lo excluyo. Toda persona con la que estoy enojado o enojada, la excluyo. Toda situación respecto a la cual me siento culpable, la excluyo.
y me hago más pobre, más pobre y más pobre. El camino a la inversa sería: a todo lo que lamento, lo contemplo y le digo, sí, así fue. Y lo tomo e integro con todo el desafío que representa para mí. Hago algo con esto. Ahora te tomo como mi amigo o mi amiga, sea como sea. Todo aquello por lo que acusé a alguien, lo miro y le digo, sí. Averiguo cómo conseguir de otra manera lo que se me ha perdido y busco comprobar cuál es la fuerza que tengo para hacerlo por mí mismo, sin pedirle ayuda a otro. Luego acojo esa situación y ella en mí se convierte en una fuerza. Lo mismo vale para la culpa personal, que es la que, sobre todo, queremos dejar de lado y deshacernos de ella. La contemplo y le digo, sí, sí, la culpa tiene consecuencias. Asiento a esas consecuencias y hago algo bueno con ellas. La culpa entonces se convierte en fuerza. De esta forma también crezco. Si incluyo aquello que anteriormente he excluido o que fue doloroso, aquella situación en que me sentí culpable o tratado injustamente, sea lo que sea, no todo se adentra en mí, algo queda afuera. Asiento completamente, pero lo que llega a mí es solo la fuerza. Lo otro queda afuera. No me contagia. Todo lo contrario, me limpia, me purifica. Los residuos quedan fuera, el fervor llega al corazón. Tercer círculo, tomar y dar. Este tercer círculo exige ambas cosas, el tomar y el dar. Es más fácil dar que tomar, porque al dar me siento superior. En cambio, si tomo, me agrego como uno entre muchos. Eso es ser humilde. En la Biblia hay un dicho, dar es más bienaventurado que recibir. Así es, porque entonces uno se siente superior y grande. Si exijo, eso no es tomar. Si tomo lo que el otro me regala, me muestro necesitado. Tomar con amor, como uno entre muchos, eso demuestra grandeza. Si puedo tomar de este modo, también puedo dar. El dar comienza con el adecuado tomar. En relaciones adultas se trata de que ambos tomen igualmente uno del otro. Esta es la compensación más importante. No que den, sino que tomen de la misma manera. El mutuo tomar es lo más pesado y es lo que conecta más profundamente, porque entonces ambos se encuentran en una posición necesitada. Eso vincula. Este tomar es un arte supremo, es un tomar con estima. La estima da su valor a todo lo que tomo de otros, por pequeño que sea. Si alguien me obsequia algo y lo tomo como un obsequio, reconozco que me quiere hacer un bien. En ese instante, todo lo que me da se hace valioso, se transforma tomándolo de este modo. Como adultos, damos sin la expectativa de que el otro tenga que dar algo que quizá ni siquiera puede dar. Con esa actitud logramos la fuerza para la propia paternidad. Allí se completa el tomar. A continuación, comienza el transmitir, el intercambio a través de las generaciones. Este es el tercer círculo. Si ambos
el hombre y la mujer, tomaron completamente a sus padres y se han convertido en pareja, rebosan de aquello que proviene de sus padres. Entonces dan recíprocamente de esta abundancia. Sin embargo, la experiencia muestra que esto no siempre se logra. Vamos a hacer una meditación. Estoy de cara a mi pareja y primero miro hacia la derecha, hacia mis padres. Vuelvo a transitar el proceso del tomar con amor de ellos. Mi pareja está frente a mí y a su vez mira primero hacia la derecha, hacia sus padres y transita el mismo proceso del tomar con amor de ellos. Después de haber contemplado a mis padres y también a mis antepasados, contemplo a sus padres y a sus antepasados. Veo todo lo que le han dado y cómo se han enriquecido gracias a ello. De pronto cambia algo en nuestra relación, porque me parece diferente, puesto que en ella también se muestra el amor de sus padres. Al mismo tiempo, veo todo lo pesado que ha sucedido, lo que ha entorpecido a mi pareja. Lo veo ahora como algo que ella acoge como fuerza, y lo que parecía ser tan pesado queda fuera. Hago lo mismo con lo pesado que cargo yo. Luego, volvemos a mirarnos a los ojos. Le digo sí a ella y ella me dice sí a mí. Ambos nos decimos, ahora estamos listos el uno para el otro. Cuarto y quinto círculo de amor. A sentir a todos los seres humanos y al mundo. Los tres primeros círculos tenían que ver con la conciencia y con la necesidad de compensación. El cuarto círculo va más allá de la conciencia. En este círculo asiento a todos los miembros de mi familia, tal como son. También a los excluidos, a los proscriptos. En el quinto círculo se trata de grupos más grandes de otras culturas, tanto de personas morales como de personas inmorales. Aquí se trata de dirigirse a todos de la misma manera. Aquí voy más allá de la estrechez de las relaciones familiares, dándole cabida a todos por igual, admitiendo lo diferente como de igual valor. De ese modo crezco mucho más allá de los límites de mi conciencia. El quinto círculo de amor se dirige a la humanidad, al mundo como tal. Aquí se trata del asentimiento al mundo tal como es. Esto nos capacita para la reconciliación. Esto es el todo amor, que sabe que somos conducidos por poderes mayores. Esta actitud y modo de proceder es un mérito de la propia alma. Nadie puede eximir a otro de ese mérito. Muchos de los que buscan ayuda la quieren sin esfuerzo propio, pero si experimentan en sí mismos cuánto gozo obsequia este esfuerzo, a través de esta nueva compensación, descubren otra posibilidad de manejarse en la vida. Esto se logra siempre gracias a una comprensión. La emoción del amor tiene escasa comprensión. Mientras me mantenga en la emoción del amor, sucede poco, quedo encadenado. En el cuarto y quinto círculo de amor, voy más allá de esa estrechez. Voy hacia un nivel del espíritu. En ese nivel todas las personas son buenas para mí. Cada quien es solo como puede ser. Nadie puede ser diferente a como es en su situación. Y así me dirijo a todos
con el mismo respeto. Miro más allá de los límites de mí mismo y de mi familia, hacia aquellas personas que son diferentes, provienen de otra familia, tal vez de otro pueblo, de otra cultura, hablan otro idioma y le rezan a otro Dios. Sin embargo, todos tienen un padre y una madre. Todos, alguna vez, fueron criaturas. Todos tienen las mismas necesidades fundamentales. Todos anhelan la misma felicidad. En su ser humano son iguales a mí en todo. Interiormente, ahora me acerco a ellos como uno de ellos, con el mismo respeto para ellos como para mí. Si bien, también, nos diferenciamos en muchas cosas, aunque éstas sean trivialidades. En esencia, somos parecidos e incluso idénticos. ¿Cómo logramos en el fondo ser uno con ellos? Si junto con ellos contemplamos nuestro origen común, nos inclinamos profundamente, nos miramos a los ojos y nos decimos: tú también, tú también.